Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar desde Tasha en la página 27 del Tratado de Baba Kama. Nos dice la Gemara, Veamar Raba, dijo Raba, Zara Kelime Rosh Agag, Uba Ajer, Ushbaro Bemakel Patur. Una persona tiró un objeto desde lo alto de un techo y en el aire, mientras estaba cayendo, alguien vino y le dio con un palo. Dice que le dio con el palo, está exento de pagar. Maitama, ¿cuál es el motivo? Mená, te vira tabar, porque el que le dio con el palo rompió un objeto que ya estaba roto. Es decir, que en el momento en el que tira el objeto, ya se supone que se va a romper porque va a caer al suelo y se va a romper. Aunque no lo hubiese dado la persona con el palo, habría sido roto de todas formas. ¿Sí? Estoy pensando ahora, es como cuando hay un gol en propia puerta, ¿a quién se lo dan en el fútbol? Si el balón iba para adentro, de todas formas, sin que la persona lo hubiese tocado, el defensor lo hubiese tocado, le dan el gol al atacante. Pues aquí pasa lo mismo. Llama Rabá y dijo Rabá, Zara Kelime Roshagag Beayut Achtav Karim o Kesatot. Una persona tiró un objeto desde lo alto del techo, pero abajo había colchones o almohadones. Va a Ger de Salcán. Vino otra persona, quitó esos almohadones. O la persona que tiró el objeto, Kadam de Salcán, se dio prisa y se fue a quitarlos. Dice, Patur está exento. Maitama, ¿cuál es el motivo? Beidna de Shadie, Besuke, Mesavke Gere. Que cuando arrojó el objeto, el efecto destructivo de su acción ya había quedado anulado, porque estaban los colchones. Quien los quitó también está exento, porque su acción no constituye un daño directo. Ni el que tiró el objeto, ni el que movió los colchones abajo, tienen que pagar, porque el que tiró arriba, cuando tiró, había colchones, no se iba a romper. Y el que removió, él no rompió nada, él solamente movió un colchón de un lugar a otro. No hizo ninguna acción de romper, sino que provocó. Se llama Gorem. Gramá dice Benezikim Patur. Otro caso más. Nos dice así. Veamar Rabá, y dijo Rabá, Zarak Tinok Merosh Agag, tiró un bebé desde lo alto de una azotea. Uba Ajer Bekiblo Besaif, y vino otro y lo interceptó con una espada y lo mató, bien, antes de que cayera al suelo. Plukta de Rabbi Yehuda Ben Betera Rabanan. Hay una discusión en este caso entre Rabbi Yehuda Ben Betera y los sabios de Tania. Pues enseñó una vereitá. Hiku Asara Bene Adam Beasara Maklot. 10 hombres golpearon a alguien con 10 palos y al final el agredido murió. Ben Bekat Ahat, Ben Bezea Harze, Kulan, ya sea que le golpearon simultáneamente o que le golpeó uno tras otro, Kulan Peturim, todos están exentos de pena de muerte. Es decir, del golpe no, pero no podemos decir que el que le dio el último golpe le mató, porque si no le hubiesen dado todos los golpes anteriores, no se hubiese muerto por ese golpe. Rebiudá Ben Betera, Rebiudá Ben Betera dice, Bezea Jarzea Jarón Hayab, y Pene Shekarav Mitato. Rebiudá Ben Betera dice no, en el caso de que lo hubieran golpeado uno tras otro, el último debe ser condenado, pues aproximó el momento de su muerte. Va Shor Bekiblo Bekarnad. Alguien arrojó un bebé y vino un toro, Muad, y lo interceptó con sus cuernos. Lukta de Rabbi Ishmael, Benoshe Rabbi Yohanan Ben Beroká de Rabbanán. Es una discusión entre Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan Ben Beroká, y los sabios. De Tania, ¿cómo se enseñó en una peraitá? Benatán pidió en Nafshó, dice el versículo, respecto al toro Muad que mató a un hombre. Cuando le sea impuesto al dueño del toro un kofer, pagará rescate por su vida. Recordamos que el kofer es la multa que la Torá impone al dueño de un animal cuando éste mata a una persona en lugar de la pena de muerte que merece. Es decir, en lugar de condenarlo a muerte, le hacen pagar un kofer. Bien, dice, kofer pagará el rescate por su vida. Deme Nizak, la cantidad que se calcula según que el valor del perjudicado y que se debe pagar a los herederos de la víctima. Rabbi Ishmael, Benosha Rabbi Yohanan Ben Beroká Omer,
Rabbi Ishmael le dijo a Rabbi Yohanan ben Beroká, dice, de Memazik, se calcula en función del valor del propio dañador. Resulta que en nuestro caso, que según los sabios, el dueño del toro está exento de pagar kofer, pues cuando el toro mató al bebé, ese ya no tenía ningún valor, ya que estaba a punto de morirse por haber sido lanzado del techo. En cambio, según Rabbi Ishmael, el dueño del toro debe pagar el kofer, pues este se calcula de acuerdo al propio valor del toro. Amar Rabba dijo Rabba, perdón, Nafal Merosh Agag Benitka Beisha, un hombre que se cayó de lo alto de una azotea y al caer penetró a una mujer, es decir, en una relación sexual. Hayab Be'arba de Barim debe pagar 4 indemnizaciones. ¿Sí? Ubeyevimto lo caná. Y si esa mujer era su yevamá, no la adquirió como esposa por medio de una relación, por el hecho de que tuvieron una relación. Allá venés de Quetzar, Beripu y Beshevet. ¿Cuáles son estas 4 indemnizaciones? Son el daño, el dolor, la curación y el periodo de incapacidad laboral. Abal Boshet, pero la vergüenza, no. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, más adelante, en la página 86, dice, Eno Hayab a la Boshet Asheyem Mitkaben. No debe pagar la vergüenza que causó, a menos que haya tenido la intención de dañarlo. Veamar Rabba dijo Rabba, otro caso. Nafal Meroshagag Berruach Sheena Metsuya Beisik Ubiesh. Una persona que se cayó desde lo alto de una azotea a causa de un viento no frecuente y con el impacto dañó y avergonzó a una persona. Hayab Alanezek Upatur Bearba de Barim. Tiene que pagar el daño que causó, pero está exento de las 4 indemnizaciones. Berruach Metsuya Beisik Ubiesh. Ahora, si se cayó por medio de un viento frecuente, un viento habitual, y con el impacto dañó y avergonzó a la persona, Hayab Bearba de Barim tiene que pagar las 4 indemnizaciones, su patur a la Boshet, y está exento de pagar la vergüenza que generó. Veim ni tapej Hayab a la Boshet de Tania. No obstante, si mientras caía se volteó con la intención de caerse, buscando su objetivo sobre quién caer para amortiguar el impacto, ahí debe pagar incluso por la vergüenza, como se enseñó en una baraita. Dice, mi mashmash neemar beshalja yada en yodea shehezika. Es decir, el versículo dice que 2 personas que están discutiendo entre sí, un hombre con su prójimo, y se aproxima a la esposa de uno para salvar a su marido, y lo golpea y extiende su mano y agarra sus partes, entonces, dice, del hecho de que dice que envió su mano, yo no entiendo que agarró, ¿acaso no he de saber que las agarró? Mata al Mudlamar Bejezika, que viene a enseñar el versículo que dice y agarra. Dice, lo más leja, que van, shenitkaben, leazik, afalpi shelonitkaben, levayesh. Viene a enseñarte que una vez que la persona tiene la intención de dañar, aunque no tenga la intención de avergonzar, debe pagar por la vergüenza que causó. Además, Rabba dijo, Rabba, iniachlo gajelet, al libo umet. Una persona puso una brasa sobre el pecho de una persona y esta persona se murió, se quemó. Está exento de pagar. Perdón, de pagar no, de la pena de muerte. Pues el que se estaba quemando debería habérsela quitado y al no hacerlo se considera responsable de su propia muerte. Al Bigdo Benistraf Hayab. Sin embargo, si puso la brasa sobre su vestimenta y ésta se quemó, debe pagar. Y no se debe presumir que el dueño de la vestimenta se la quite, como en el caso anterior, pues piensa, si él quema mi vestimenta, le demandaré por daños y perjuicios y él me deberá indemnizar. La Gemara respalda las enseñanzas de Rabba. Amar Rabba, dijo Rabba al respecto. Tarbayu tenanehi. Ambos principios mencionados por Rabba los hemos aprendido de la Mishnah. Al libo ditnan, el tema sobre el pecho, porque se enseña en una Mishnah que está en Sanedrín, ya que en ella se enseñó que ves Kabash alab letojaur o letojamaim, veno yahola alot misham umet hayab. Si alguien retuvo a una persona dentro de las llamas o dentro del agua, de modo que no podía escaparse de ahí, y esa persona murió, el agresor merece la pena de muerte. De jafó letojaur o letojamaim, yahola alot misham umet patur. Pero si lo empujó hacia las llamas o hacia el agua, de modo que la persona tenía la posibilidad de escaparse de ahí,
pero igualmente murió, está exento de pena de muerte. Bigdot Itnan. Ahora, el tema de la ropa se enseñó también en otra Mishnah, que está más adelante en la página 92. Dice, ya que en ella se enseñó, Kara et kesuti shabar et kadi hayab. Si alguien viene y dice, desgarra mi vestimenta o rompe mi jarrón, y él le hace caso, el dañador debe pagar. Almenat, liftor, patur. Pero si le dice con la condición de que estarás exento, entonces esta persona está exenta. Es decir, rómpeme esto, pero no te voy a reclamar. Va y Rabba le preguntó Rabba, Anía, Gajelet Abdomahu. Si alguien puso una brasa sobre el pecho de su esclavo, de su siervo kenaanita, o del siervo kenaanita de su compañero, perdón, lo hirió, lo mató, etcétera, ¿cuál sería la ley? ¿Que Gufo Dame, la ley del esclavo, se compara con la ley del cuerpo de la persona misma? ¿O que Mamón no Dame? ¿O se le considera como uno de sus bienes? Imtim se lo marque Gufo Dame, si me quiere decir que es como el cuerpo mismo, entonces, Shoromahu, si el dañador puso la brasa sobre su toro y lo mató, ¿cuál sería la ley? Entonces dice Adar, Pashta. Posteriormente Rabba resolvió sus dudas y concluyó. Abdo que gufó, el esclavo se considera como el cuerpo del amo y el que puso la brasa sobre él está exento de indemnizar al amo. Lloró, que no, pero si lo puso sobre el toro, entonces es como uno de sus bienes y tiene que indemnizarlo. Adran Allah que está regel, Adran Allah que está regel, Adran Allah que está regel. Volvemos a ti, capítulo que está regel, Bezrat Hashem y Belín Neder. Con esto terminamos el segundo capítulo y vamos a comenzar el tercer capítulo de nuestro tratado. Nos dice la Mishnah. Hamaniach et hakad bereshut arabim. Una persona coloca un jarro en el dominio público y viene otro y se tropieza con él y lo rompe, el último está exento. Veim uzagba, y si el que se tropezó con el jarro se dañó con él, va a la Javid Hayab, el dueño del jarrón tiene que pagar porque es como un pozo. Dice, la Gemara se asombra, dice, Patach, Bekat, Besiem, Bejavid. Dice, espera, primero me empezaste hablando de un jarrón y ahora me acabas hablando de una Javid, de un tonel. Utnan Nami. Y también en otra Mishnah se enseña una ley de este modo. Mishnah que está en la página 115. Se zeba bejabito, vezeba becorato. Uno viene con su Javid, con su tonel, y el otro viene con su viga. Nishberakado, shelze, becorato, shelze patur. La chocaron. Se rompió el tonel de uno con la viga del otro. El dueño de la viga está exento, ya que ambos tenían derecho a ir por la calle. Patag, Bejavid, Besiller, Bekat. Ah, mira, aquí primero empezó hablando de una Javid, de un tonel, y acaba hablando de un jarrón, de un cántaro. Utnan Nami, y Utnan Nami, y también tenemos otra Mishnah más, que, en la que se enseñó la ley de ese mismo modo. Zeba bejabito shel yain, vezeba bekado shel devash. Uno viene con su tonel de vino y el otro viene con su jarro de miel. נזדקה חבית של דבש, ושפך זה lleno והציל את הדבש לתוכו. El cántaro de miel se resquebrajó, y como la miel valía más que el vino, el dueño del vino derramó su vino y salvó la miel al verterla dentro de su cántaro, de su tonel. Él no la cejaró. En ese caso, al dueño del vino no le corresponde más que la remuneración por la acción de salvar la miel. Patach bekad, vesim bejavit. Empezó con un cad, con un jarrón, y terminó con un cántaro, con un tonel, perdón. Amar Rapapa explicó Rapapa, Hainu cad, Hainu javit. En realidad, el jarro y el javit, estamos hablando de la misma cosa. Lemainaf camina. ¿En qué repercute el hecho de que uno le llamen jarro o cántaro? Le meca umimkar, en la compraventa. Ya que si un hombre
acuerda con otro vender un cántaro, puede entregarle un jarro, argumentando que con esto cumple la parte del acuerdo. Muy bien. Ejidame, ¿en qué caso? Ilema, Beatra, de cada locaru, Javit, Bejavit locaru, cada. Si me estás diciendo que es un lugar en el que no llaman jarro al cántaro, ni cántaro al jarro, ha locarule, ¿cómo podría el vendedor entregar algo diferente? ¿No lo llaman así? Lo trija derruba carule le cada, becada le javita, javita. Esta ley no es relevante más que en un lugar donde la mayoría de las personas llaman jarro al jarro y al cántaro cántaro. Veika nami de carule javita da cada, ule cada javita. Y hay también algunos que llaman al cántaro jarro y al jarro cántaro. Mau de tema, zilba tarruba, que es lo que yo podía haber dicho. Ah, hay que guiarse según la mayoría, por lo que deberíamos determinar que el acuerdo eh, le debería dar lo que dijo y no lo que podríamos entender que es Kamash Malan. Por eso nos enseña aquí esta enseñanza de Elohim Bemamon Ajalarog, que en temas económicos no vamos según la mayoría. Uba Ajer, dijo la Mishnah, Benitkal va Ushbara Patur. Si vino otra persona y se tropezó con lo que puso en la calle, el jarrón o el tonel, y lo rompe, está exento de indemnizar al dueño del jarro. Amai Patur, ¿por qué estaría exento? Iba y le ayone un masdel. Debería haber prestado atención y mirar dónde caminaba. Hambre de Rab, Mishme de Rab. Dijeron los estudiantes del Beta Midrash de Rab el nombre de Rab. Bimale Reshuta Rabim Kula Javiyot. Estamos hablando de un lugar en el cual ocupó todo el dominio público con cántaros, obstruyendo así el paso. Shmuel Amar, Shmuel dice, vea Felashan, estamos hablando de que estaba oscuro. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dijo, Bekeren Zavid. Se trata de que el dueño colocó la vasija junto a una esquina, de manera que quien doblara la esquina por ahí no podía darse cuenta. Amar Raspapa dijo Raspapa, lo daika matnitin ela, o Kishmuel o que Rabbi Yohanan. La Mishnah no resulta precisa en sus palabras, sino según la interpretación de Shmuel o según la interpretación de Rabbi Yohanan. De ahí que Rab, puesto que si dijéramos que es como lo que dijo Rab, es decir, que llenó toda la calle con vasijas, cabría preguntar, Mayaire Nitkal, es decir, ¿por qué hablo del caso específico en el que se tropezó con el jarrón y lo rompió? Afiru Shabar Nami, aunque lo hubiera roto también, estaría exento. Amar Ravzvid, dijo Ravzvid, Mishme de Rabá, dijo Ravzvid en nombre de Rabá, Huadin de Afilu Shabar. En efecto, aunque hubiera roto el cántaro intencionalmente, también habría estado exento de pagar. Deja de Katane, Nitkal, y eso que enseñó la Mishnah con el lenguaje diciendo se tropezó, se debe a que hay de Bae Lemit Nesefa, porque debía enseñar la cláusula final de la Mishnah. Y si el que se tropezó con el jarro se dañó con él, el dueño del cántaro debe resarcir el perjuicio causado. De Davka Nitkal. Ahí solo rige si se tropezó con él, con ello. A Balshabar pero si lo rompió, no. Maitamahu de Azi Kanafshe. ¿Y por qué no? Porque al romperlo intencionalmente, él es el quien causa su propio daño. Katane de Resha Nitkal. Y por todo esto que estamos diciendo, que el final de la Mishnah necesita el caso en el que se tropezó, pues también al principio enseñó, se tropezó. Amarle le dijo Rabbi Abba le Rabiashi. Rababa le dijo a Rabashi, Aji hambre de Maharaba, Mishme de Rabbi Ula. Así enseñaron en Occidente, es decir, en la tierra de Israel, en nombre de Rab Ilai. No sé por qué pusieron aquí Ula, hay diferentes versiones. Rab Ilai o Rabula. Porque la gente no suele mirar por dónde está caminando. Haba Obada Ben Ardea. Ocurrió un caso en la ciudad de Naardea, en que un hombre se tropezó con un objeto y lo rompió. Vejía Shmuel, y Shmuel lo sentenció a pagar el objeto. De Pumbedita, Vejillev Raba. Ocurrió algo similar en Pumbedita, y Raba también lo sentenció a pagar.
Bishlama Shmuel Kishmaate. Se entiende que Shmuel haya dictado así conforme a su propia enseñanza en la Mishnah. Ela, porque solamente dice en la oscuridad. Ela, Raba, Lema Kishmuel, Svirale. Pero, Raba, ¿acaso debemos decir que sostiene lo mismo que Shmuel? Amar Raspapa, dijo Raspapa, Karna de Azra Habe. Dijo Raspapa, Raba no sostiene lo mismo que Shmuel, y el sitio en el que estaba aquel hombre en Pumbedita se tropezó era la esquina cercana a un molino de aceite, donde los que venían a utilizar el molino ponían sus vasijas. De Keban, de Bershut, Kaabde, y Raba lo sentenció a pagar. ¿Por qué? Dado que ponían sus vasijas ahí lícitamente, y Baile le ayone un más de él. Debería haber prestado atención mientras caminaba. Shalach le Rav Hizda de Rav Nachman. Le mandó a decir Rav Hizda a Rav Nachman. Hare Amru, he aquí que los sabios dijeron en lo que concierne al pago que la Torah impone por la vergüenza. Lirjubá Shalosh, para un golpe en la rodilla, el pago de 3 selaim. Lib'ita Hamesh, para una patada de 5. Velisnokrat Shalosh Estre. Y para un golpe con una montura de burro, de 13, hay que pagar 13. Le panda de Mara, Ulcopina de Mara, Mai. Pero la duda es, para el golpe con el mango de la pala y para un golpe con la plancha de la pala, ¿cuál es el pago? Shalachle, Rav Nachman le envió la siguiente respuesta. Le envió la siguiente respuesta. A ver, ¿dónde estamos? Gizda, que nasa ka Makbid de Babel. Es decir, le dijo, Gizda, estás cobrando multas en Babilonia. Y además le dijo, Emali, Gufa de Uvda, Ejiaba, dime cómo fue el caso en sí. Shalachle, Rav Hizda le envió los detalles del caso. Yau, Garguta de Betre. Ocurrió que había un pozo que pertenecía a 2 hombres. De Kol Yoma, Habadale, Had Minayu. Y cada día uno de ellos extraía agua para regar su campo. ¿Sí? Y ocurrió una vez. Atahad, vino uno. Kadale Beyoma de la Dile. Y extrajo agua en el día que no le correspondía. Amarle, le dijo el otro. Yoma Didihu, este es mi día. Lo Ashgahbe. Pero el usurpador no le hizo caso y siguió sacando agua. Shakal Panda de Mara Magie. Entonces el usurpado tomó el mango de la pala y le golpeó. Amarle mea pande de panda limgeye. Le dijo Rav Nachman que lo golpee dándole 100 golpes con el mango, mientras no pare de extraer agua el día que no le corresponde. Afilu le mande a Amar lo abed inish dina le nafshe, incluso según quien sostiene que la persona no puede tomarse la justicia por su mano. Incom pseda, ahí en un caso de pérdida económica, abad inish dina le nafshe, la persona sí puede tomarse la justicia por su mano en favor propio. De Idmar. Y aquí que se enseñó en el Bet Midrash, Rav Yehuda Amar lo abed inish dina le nafshe, la persona no puede tomarse la justicia por su mano. Rav Nachman Amar, Abed Inish Dina el Nafshi. Rav Nachman dijo, la persona puede tomarse la justicia por su mano. La Gemara explica. Eji de Ika, Pseda, aquí, cuando va a haber una pérdida, Kule alma lo plique, nadie discute. De Abed Inish Dina el Nafshi, que la persona puede juzgar por su propia cuenta, es su favor. Y plique, ¿dónde está la discusión? Eja de Leka, Pseda, ahí donde no hay una pérdida económica. O sea, la pérdida que es por recurrir al tribunal. La viuda Amar, lo ave dinish din al nafshe. La viuda dice no, que la persona no se tome la justicia por su mano, de que van de leca, seda, lezil, kamedi, dayana. Pues, dado que se trata de un caso en el que no hay una pérdida económica, que vaya ante el juez a presentar su reclamo. Nachman Amar, ave dinish din al nafshe. Nachman dijo que la persona tome la justicia por su mano en su favor, de que van de Bedín Abed Lotara.
pues dado que está obrando con justicia, no tiene que tomarse la molestia de recurrir al tribunal. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Disculpen.